Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco junto a Epifanio Rodríguez de Para Núñez. nosotros siempre es un grato placer Así poder es. compartir con esta vasta audiencia que da seguimiento a este espacio cada día a partir de la 1:30 de la tarde. Bueno, ese es el horario en que nosotros lo producimos, pero usted puede escucharlo, no importa en qué horario, en cualquier parte del mundo. Y Exacto. recuerde que no importa en donde usted se encuentre, si nos entendemos es porque hablamos el mismo idioma. Así Y es. qué bien, gloria a Dios porque podemos adorar y magnificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo junto, porque donde usted se encuentre y nosotros aquí, entonces formamos esta gran comunidad y nos unimos en un solo propósito, que es darle la honra y la gloria a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gracias. Mire, este mes hemos estado tratando temas de mirar al mundo a través de la Biblia, porque este es el mes de la Biblia, Epifanio. Exactamente. Y nosotros estamos felices y contentos porque este es el mes nuestro. Sí, es el privilegio que tenemos Así en es. República Dominicana de tener un mes dedicado a la Biblia, porque, por supuesto, tenemos por ley, un día en el que nosotros podemos celebrar el Día Nacional de la Biblia y por ende lo celebramos durante todo el mes de Así septiembre. Por es. ende, es que la Biblia, la palabra de Dios, está en el centro, entronado, en el centro del corazón de nuestro emblema nacional, de nuestro escudo. Y por ende, la palabra de Dios es el centro del corazón de la República Dominicana. Para nosotros es un regocijo como hijos de Dios, como cristianos, poder tomar el mes completo y hablar de la palabra de Dios. Y de hecho este mes lo hemos tomado para hablar de mirar al mundo a través de la escritura, todos nuestros programas, desde los lunes, los martes con los caballeros, las damas los miércoles y los jóvenes los viernes, aparte de nosotros también, Así estamos es. todos mirando hacia un solo objetivo y es poder hablar de ver al mundo a través de la palabra del Señor. Antes de entrar en el tema del día de hoy, que vamos a hablar del gozo de encontrar a los perdidos, Así es. gozo para nosotros cuando alguien viene a los pies de Cristo, pero gozo también en el En el cielo, dice cielo. la Biblia. Así es. Entonces, hoy Sí. vamos a hablar de eso tomando como referencia a Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. Pero antes déjeme darle algunas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat 86, está abierta los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 una fiesta tenemos que es nuestro servicio de acción de gracias a nuestro Dios. Los martes tenemos verdades bíblicas con el pastor, estamos tratando temas doctrinales y sobre todo hemos mirado en estos últimos días hemos contemplado hablar de la venida de nuestro Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y también los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor. Los jóvenes están juntando todos los sábados a partir de las 5:30 con sus servicios y sus actividades. La Iglesia de Dios de la Profecía también anuncia que estamos de vigilia. Este 14 del mes de octubre, octubre 14, tenemos nuestra vigilia nacional en el terreno donde se está construyendo el anfiteatro en la carretera de Samaná. Amén. El año pasado fue un Fue tiempo glorioso, espectacular, glorioso, espectacular glorioso. y este año esperamos y oramos en el Señor de que también sea glorioso ese momento, esa vigilia nacional que hacemos donde vienen miembros de la iglesia de todas las partes del país. Así Sí, que, porque es que Dios se regocija exacto. cuando nosotros nos unimos en un solo Y eso propósito. es parte del compañerismo de la iglesia. Amén, así es. Tenemos que mirarlo como uno de los objetivos de la iglesia, que es
el compañerismo. Bien, vamos a entrar en el tema del El día de gozo hoy. de encontrar a los perdidos. Mire, pastor, como ya usted mencionó anteriormente, nosotros vamos a tomar como base bíblica en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, versículo 1 al 7. Mire, este capítulo 15 de Lucas hace referencia a tres parábolas específicas. Bueno, Sí, también el capítulo 16 también arranca con otra parábola. sí, Pero me encanta porque, ¿sabe? Estas parábolas son exclusivas del Evangelio de Lucas. Y eso me gusta. Eso me gusta porque, ¿sabe? Yo soy un amante seguidor del Evangelio de Lucas porque Lucas no fue un espectador, no, él fue fue un partícipe. investigador. Exactamente, él Un fue. investigador. De hecho, el libro de Lucas es un solo, lo que pasa es que se ha dividido en dos partes, que Sí, es el el Evangelio Evangelio, y sí. el libro de los Hechos, Sí, sí, pero es un exacto. solo tomo y Sí. hay que leerlo de continuo De como si fuera un continuo, solo tomo. sí. Entonces, Lucas, como no fue un espectador de los participantes dentro del discipulado de Así Jesucristo, es. pero fue un investigador y eso me gusta porque entonces cuando nosotros vemos a Lucas, abarca las explicaciones de la vida de Jesucristo desde diferentes ángulos y lo ve desde diferentes contextos. Los que estaban ahí lo veían siempre desde un perfil participativo desde su punto de vista en el lugar, desde su óptica. Lucas, como es un investigador, entonces lo pone, hace el espectro más amplio, Hace una una narrativa. narrativa más amplia, porque entonces lo puede ver desde diferentes ángulos. No, y no Y, solo eso, porque Lucas está centrado en comunicar las verdades del Evangelio a los griegos, sobre todo a sí, un griego sí, romano, un greco romano exacto, llamado, se me escapa el nombre, Teófilo, sí, llamado Teófilo, que él trata de explicarle el Evangelio de Jesucristo, sí, centrándose desde su perspectiva no solo como historiador, sino también como médico. sí, como Por un eso, profesional, exacto, por eso él narra sí, muchas sí, sanidades, sí. pero recoge más contenido que Marcos, por ejemplo. Y es que usa un lenguaje profesional, Exacto. porque como profesional que era, entonces ya usa un lenguaje más profesional, más didáctico. Y por eso entonces, mire, aquí en el capítulo 15 de Lucas, el capítulo 15 se basa en tres parábolas, pero nosotros vamos a hablar específicamente de una y se encuentra en los primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. La cita antes mencionada, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7, estaremos leyendo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, para escucharle. Entonces los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El versículo 3 me llama la atención. Oiga lo que entonces aquí dice. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, entonces Jesucristo, óigame, entonces el maestro toma tiempo. Eso me encanta de Jesucristo. Sin desesperación, sin desesperación. Es que cuando Jesucristo hablaba era para que lo entendieran. Y todavía, hoy en día, esa palabra sigue viva. Cuando nosotros la leemos, es en un lenguaje que el Espíritu Santo nos los transmite a nuestro espíritu para que lo entendamos. Así es. Si lo hacemos en el Así espíritu. es. Dice el versículo 3, entonces el maestro, Jesucristo, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso.
Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y reúne a sus vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, Que se ha perdido, la que se había perdido. se había perdido. Mi oveja, óigame como dice el maestro, mi oveja, la que se había perdido. Os digo, entonces aquí el maestro va con la lección. Le dice la parábola. Ahora viene entonces a explicarle lo que él quiere decir. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Que no que necesitan. no necesitan arrepentimiento. Pastor. Ok, mire, aquí hay varias palabras clave, pero quiero centrarme en una, que es arrepentimiento. Sí. Antes que todo, fíjese dónde él deja las 99. Porque nosotros solemos cantar las 90, dejo en el aprisco. Sin embargo, Lucas hace referencia de que él las dejó en el desierto. Es decir, mientras estén juntas, no habría mucho problema. Sí. El problema está con la que se separa, porque Sí. esa es presa fácil. Sí. Por eso yo siempre suelo hablar de uno de los principios básicos, de los objetivos básicos de la iglesia, que es el compañerismo. Mientras estamos caminando en este camino de piedras, de espinos, de caldos, que no es fácil, es un camino grumoso, mientras nos mantengamos juntos, extendiéndonos las manos, no habrá problema. Es como Pedro hundiéndose y Jesús tomando la mano de Jesús. Sí. El problema está cuando alguien se va separando y debemos darnos cuenta cuando alguien se va apartando. Sí. Ok. Pero esto es importante traerlo a colación. Ahora, la palabra que quiero retomar aquí es la palabra arrepentimiento o la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente. Esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento comienza con Juan predicando arrepentimiento. Y de hecho, en Mateo capítulo 3, versículo 11, decía que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, para que la gente se arrepintiera. Jesús, cuando comienza su ministerio, después de ser bautizado, el mismo libro de Mateo refiere que empezó a predicar la venida del reino, pero diciéndole a la gente: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Juan decía: el reino viene, arrepiéntanse. Jesús comienza la predicación del arrepentimiento y después de Jesús, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro toman esta palabra como central en su mensaje de expresión. Yo creo que el día de hoy hemos dejado de usar la palabra arrepentimiento y de hecho cuando llamamos, predicamos o alabamos a Dios y hacemos el llamado a los que no conocen a Dios, lo hacemos a veces sin usar la palabra arrepentimiento. Y yo creo que esto es importante porque hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente verdaderamente. Hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué hay que hacer para que la gente se arrepienta? ¿Cuál es mi papel? Yo como predicador, yo soy un predicador que llevo, ¿cuál es mi papel para que el que me está escuchando se arrepienta? ¿Qué usted cree, Epifanio? ¿Cuál es el papel del predicador en ese punto? El papel del predicador es transmitir la verdad de Cristo para que el Espíritu Santo pueda repercutir en la vida de esa persona y esa persona sienta la necesidad, porque si la persona no siente la necesidad de ser salvado, entonces no va a haber un verdadero arrepentimiento. Entonces tiene que ser confrontado allí y entender que él es pecador, que él es mentiroso, que él es blasfemo, que él es adúltero y fornicario, que él es mentiroso. Todo eso es lo que trae el mensaje cuando es conectado. Y entonces la persona, cuando se ve acorralado por el Espíritu Santo, sí, porque hay que tener, siempre hay que tener eso bien claro.
nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros no producimos arrepentimiento. No. Jamás, jamás. Nuestro trabajo es dar el mensaje. Dar el mensaje, llevar la buena nueva. Eso me hace recordar uno de los supervisores generales de la iglesia, que fue Billy Murray, que Billy Murray decía, la iglesia no es el mensaje, la iglesia es la mensajera. La mensajera. El mensaje es Jesucristo. Sí. Y entonces las palabras de Jesucristo son bastante claras. Arrepiéntanse, vengan a Dios, porque Cristo, y es lo que el apóstol Pablo expresa, Cristo es la propiciación de Dios para reconciliar al mundo consigo. Sí. Pero la palabra que nos es dada a nosotros dentro de todo el ministerio de la reconciliación es decirle a los hombres tienen que reconciliarse con Dios. Y la única manera de reconciliarse con Dios es a través de Jesucristo y del arrepentimiento genuino. Sí. Porque sin arrepentimiento y sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Entonces, eso es una realidad. Lo que Lucas está comunicando aquí en este capítulo 15 es eso mismo, que como ministros ahora nosotros tenemos que ir detrás de los perdidos. Sí. Claro, cuidar los que tenemos, porque a veces en el pastorado y en el ministerio se olvida la parte del cuidado de las ovejas. Sí. Un pastor tiene que salir a producir nuevas ovejas, a buscar nuevas ovejas, que hayan nuevas ovejas, pero también cuidar las que están. Proteger las que están. Sí, porque una cosa no debe de intervenir en la otra. Exacto. Porque, mire, si nosotros continuamos leyendo, bueno, el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 15, entonces, que está la parábola de la dracma, de la señora. Sí, de la señora que se le perdió, dracma, que se le pierde la dracma. Exacto, tiene 10 dracmas, pierde una. Pero entonces ella pierde una. Pero ella, su preocupación, óyame, no es la 9 que le quedan, sino la que se perdió. Porque al final del cabo, Jesucristo lo que quería transmitir era la importancia de él haber venido a la tierra, de él dejar el trono de su morada para venir a rescatar. Oye, lo tenía todo. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Lo tenía todo. Para él venir a rescatar a este mundo. Uno. Y usted y yo estamos englobados en ese uno. Así es. Por gracia. Esa gracia no. Eso es bueno, por gracia. Porque gracia. No hay forma de cómo explicar. No, exactamente. Es porque Dios amó tanto al mundo que Él había creado. Dejó todo. Oye, me dejó todo. Vino Él a rescatar. A rescatar una unidad a usted y a mí. Usted dice, no, usted y yo somos dos. No, Dios nos ve como uno. Dios ve la iglesia como un cuerpo, como una unidad. Y por ella, Él vino, por usted y por mí. Él nos enjuga uno. Él dejó el todo por venir a este mundo a rescatar. Y eso era lo que Jesucristo quería transmitir, ese espíritu de bondad y misericordia que el Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, realmente hizo. Eso era lo que Jesucristo quería transmitir en el corazón de los oyentes que Él escuchaban y de usted y yo que hoy en día escuchamos lo que su palabra sigue hablando. ¿Cómo se sintió Jesús al ver la actitud de Zaqueo, por ejemplo, cuando fue confrontado? ¿Cuánto gozo habrá sentido Jesús al oír a Zaqueo decir, mira, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, sí, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuadruplicado? Sí. ¿Cómo se sintió Jesús cuando confronta a una mujer sirofenicia? No te puedo dar de las comidas de los hijos, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Sí. ¿Cómo Jesús se sintió? Es decir, el arrepentimiento delante de Dios trae gozo a la vida de Jesús, o trajo gozo a la vida de Jesús. Pero, ¿cuál es el gozo que trae a nuestra vida cuando un alma se reconcilia? Nosotros lo podemos ver de esta manera, Epifanio. Mire, cuando alguien muere, lo primero que preguntamos los evangélicos es, ¿hizo profesión de fe? Es decir, ¿aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? Sí. Esa persona fue a
fue y dijo que sí al llamado de arrepentimiento? Eso es lo primero que preguntamos y cuando nos dicen sí lo hizo. Sí, me apretó la mano en el momento antes. No podía hablar, No podía hablar, pero me apretó la mano y sentí la parte positiva de que dijo sí hacer. Y muchos que pueden hablar y entonces dicen sí y empiezan a cantar y agradecer al Señor. Y entonces en todo esto, eso trae gozo a nuestro corazón, porque cuando preguntamos eso y nos dicen sí, aceptó al Señor, entonces como que... Es como un vaso de agua cuando usted tiene mucha sed. Descansamos. Eso trae gozo. Eso trae gozo. En vez de Eso traer hay que vivirlo. en vez de traer tristeza, trae gozo. Y es lo que trata Lucas aquí de comunicar. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero también hay gozo en la iglesia. Mire, pastor, y es que ese gozo lo siente aquel que sabe disfrutar el gozo de la salvación y vive el gozo de la salvación. Entonces, cuando una persona vive el gozo salvístico en su vida y sabe lo que es vivir y tiene esa esperanza viva, cuando ve a alguien Quiere compartir eso. quiere compartirse, me gozo porque yo sé que él, aunque sea al último momento, lo disfrutó. Exactamente. Vivió esa emoción del gozo de la salvación. Muchos no entienden eso, Epifanio, No. pero hay que leer la historia del rey Manasés, uno de los reyes más terribles que hubo en Judá. 55 años. Su padre fue una eminencia como lo fue Ezequías, que Dios le aumentó 15 años. Pero en esos 15 años vino Manasés. Y Manasés es considerado uno de los peores reyes que hubo en Israel. 55 años gobernó a Israel y fue enemigo de Dios. Pero antes de morir, Manasés se arrepintió. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede Dios salvar? Ese es Dios misericordioso. Ese es el Dios misericordioso. Ese es el Dios misericordioso. El Dios que es el único que puede salvar. Exacto. El único que puede dar el don de la salvación. Exacto. Por eso Martín Lutero decía, habrá muchas sorpresas en el cielo. A veces usamos esto como si fuera un versículo bíblico. La Biblia no dice eso. Lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero decía, habrá muchas sorpresas porque allá probablemente nos encontraremos con personas que nosotros pensamos que estaban perdidas. Pero también no veremos a gente que se suponía que eran salvos. Fíjese esto. Por esto, mis amados amigos y hermanos, es que nosotros no debemos dejar de predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento trae salvación. Sí. El arrepentimiento produce fe. Y sin fe, Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios. Y es importante, pastor, que nosotros, los que disfrutamos esta vida, este gozo de la salvación, podamos compartir. Así es. Que los demás, que estamos viviendo en un mundo infernal, sí. Sí. Pero que eso no apague nuestro gozo de la salvación. Así es. Que los demás no vean en nosotros el rostro de aflicción y de tormento. Si es verdad que sufrimos por el mundo, tenemos que vivirlo, tenemos que pasarlo. Y peores tiempos vendrán. Pero el gozo de la salvación debe de superar. Debe estar siempre en nosotros. Por encima de todas nuestras aflicciones. Y debemos tener también la valentía, que esa fue la oración de Hechos 4, sí. La valentía de siempre decirle a la gente o de siempre decirle al Señor, danos la fuerza para salir a la calle y poder hablar del arrepentimiento, para que la gente se arrepienta. Hermano, amigo, mire, Dios va a salvar a quien Él quiera salvar, pero nuestro trabajo no es salvar a la gente, es poder darles el mensaje de fe, de arrepentimiento, para que ellos vengan al Señor y poder gozarnos. Y siempre que podamos llevar a alguien el pan de vida, llevarse. Así es. Así que esta semana no deje de invitar a alguien a la iglesia, porque probablemente haya salvación y vida eterna en su casa en esta semana. Dios le bendiga, Dios le guarde.